Hace un año nos reencontramos. Nos propusimos mantener una actualización médica de calidad, atendiendo los retos actuales que impactan a la niñez de nuestro país. Hoy estamos más cerca de expandir los límites y el conocimiento, respirar hasta lo más profundo y sumar esfuerzos por la niñez. La Asociación Mexicana de Pediatría los invita a celebrar la edición 40 del Congreso Nacional. ¿Por qué nos gustaría verte otra vez? Porque durante más de 60 años hemos contribuido con experiencia, conocimiento y empatía para hacer la educación médica continua un estandarte que nos llevará a alcanzar lo inimaginable. Porque fortalecemos los lazos académicos y de amistad entre los pediatras. Colaboramos con organizaciones pediátricas nacionales e internacionales. Cada módulo es un espacio de enseñanza y conocimiento, donde cada tema ha sido seleccionado por los profesores de los principales institutos formadores de pediatras del país. Fomentamos la investigación premiando las mejores tesis y trabajos de pediatría. Ven y celebra con nosotros el 40 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Pediatría. ¡Te esperamos! Permítame un momento, pues bienvenidos, buenas tardes a esta sesión extraordinaria que tenemos en la Sociedad Mexicana de Pediatría. En esta sesión extraordinaria vamos a tratar un tema del momento y que pues nos puede estar generando una problemática pues en estos días, tanto en nuestra ciudad como en diferentes ciudades del país, ¿no? Ejemplo, Sonora, donde estuvieron a 50 grados en la semana. Y para ello, para este tema que se llama golpe de calor, la Sociedad Mexicana de Pediatría tiene el honor de presentar a el doctor José Luis Pinacho Velázquez, quien nos dará este tema, dado que pues él ha estado pues muy dentro de él durante los últimos años y lo ha expuesto en diferentes foros nacionales e internacionales. El doctor José Luis Pinacho Velázquez es pediatra urgenciólogo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, además es maestro en ciencias de educación, es presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, es expresidente de la Asociación Mexicana de Pediatría, director del Centro de Adiestramiento y Renovación Pediátrica de la Sociedad Mexicana de Pediatría y actualmente ejerce su actividad profesional en el Hospital Ángeles Lindavista. Pues agradezco mucho, doctor, el que haya aceptado de en estos días darnos nuevamente este tema que es importante y pues lo dejo para que primero nos dé su exposición y veamos preguntas y respuestas de nuestro foro. Muchas gracias. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, pues muchas gracias al doctor Carlos Juárez Ortiz por la invitación y como él bien lo comenta, el golpe de calor es un tema que ahorita está más que vigente. Nosotros empezamos a ver algo de lo que es golpe de calor. Uno de los que de alguna manera nos invitó primero a escribir algo con el de golpe de calor fue el maestro Vélez. Seguramente todos lo recordarán, maestros de muchas generaciones, de intensivista, creador del CARP, del Centro de Adiestramiento y Renovación Pediátrica de la Sociedad, y pues una persona muy importante en la formación de muchos de nosotros. Más o menos esto fue por ahí del 2008 que empezamos a ver, y déjenme decirles que en ese tiempo la Tierra literalmente se está calentando.
En ese tiempo todavía se decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y lo más triste del asunto es que no se ha hecho gran cosa. Entonces, en estos 45, 50 minutos de la plática vamos a tratar de tomar algunos de los aspectos más importantes. Hay gente también dentro de la gente que se admitió para la plática ahorita, también hay gente que no son médicos, pues vamos a tratar también de que todo el mundo entendamos los conceptos. Entonces, como todos sabemos, estamos viviendo ahorita el calentamiento global, que cada año va a ser más a nivel mundial. Y en gráficas, básicamente esta es la explicación, ¿no? Básicamente es de todo cómo nos hemos estado acabando los seres humanos en la Tierra, de cómo se va atrapando, de cómo se va formando esta capa aquí que hace como una olla de presión, literalmente. Y en los últimos años ha ido incrementando cada vez más esta temperatura, con las consiguientes consecuencias que pueda tener para la salud del ser humano. Y bueno, no nada más solamente del ser humano, sino de todos los que habitamos el mundo. Como ustedes saben, las emisiones de CO2 son las que más provocan este tipo de incremento de la temperatura, el calentamiento global. El CO2, si ustedes ven las gráficas, cómo ha ido de alguna manera incrementándose este porcentaje y cuáles son los países que más contaminan a nivel mundial, y para variar, pues son las potencias mundiales, ¿no? Son las potencias mundiales que finalmente también son las que en muchas ocasiones también son las que están más pobladas, como Estados Unidos, la India. México también contribuye con su granito de arena. Pero aquí vean lo importante son de cómo ha ido incrementándose al cabo de los años. Ajá. Estos países son los que más se encargan de contaminar en el mundo, insisto. Son los que están más poblados, los que también tienen más tecnología, entre comillas. Entonces, importante conocer esta gráfica. La evolución, ¿cómo ha ido la evolución de las emisiones de CO2 en el mundo? Esto es por toneladas. Y vean, aquí cuando muchos de nosotros en el 64, 65 apenas nacíamos, andaba por ahí del 15, 16%. Y vean cómo ha tenido un incremento gradual hasta llegar al 2022. Entonces, me regreso así muy rápido para que vean de lo que les hablaba. Esas son las gráficas de cómo ha ido el incremento global al cabo de los años. En las últimas 2 décadas, cuando más incremento ha tenido. Si el porcentaje de lo que les hablaba de los países, obviamente a mayor tecnología de los países, a mayor desarrollo, son los que más contaminan, pero también los que más están poblados. Tal es el caso de Estados Unidos, la India, China, y en comparación con el resto del mundo, ¿no? Bueno, entonces lo que les comentaba de esta gráfica, en los 60s era alrededor de un 15%, y vean cómo ha ido un incremento, ha tenido algunos picos, y aquí en esta gráfica al final, que equivaldría a este punto que les estoy señalando, al 2020, que es cuando la pandemia estaba en su máxima expresión, obviamente disminuyeron todo tipo de actividades del ser humano destructivas y hubo un descenso. Este punto quizá nos pudiera dar el punto de partida para comentar que todavía se puede hacer algo por la Tierra. Si hicimos algo en ese momento, yo creo que se valdría, aparte de que dejamos de salir a las calles a contaminar, etcétera, el miedo, el pánico, todo, lo que se hizo en ese momento, las actividades que disminuyeron, de alguna manera sirven, y yo creo que tendríamos que retomarlo. Porque otra vez en el 2021, sin llegar todavía a lo que fue el 2019, hay incremento igual que el 2022. Y en el 2023, pues no estamos lejos de. Entonces, tenemos que tomar conciencia de cómo va esto. ¿Sí? Entonces, el mismo cambio climático, fíjense, el ser humano ha calentado el planeta a un nivel nunca visto en los últimos 2000 años. Obviamente, va de la mano también con todo lo que es la supuesta aumento de la tecnología, de cómo ha ido evolucionando el ser humano, que a veces no sabemos si es para bien o para mal. El deshielo glaciar, obviamente provocado también por el calentamiento global. Y aquí también, ¿qué es lo que está pasando?
El golpe de calor, nosotros muchas veces hablamos a la ligera de golpe de calor, pero afortunadamente, digamos que en relación a como el número de casos que muchas veces, a veces el mismo personal de salud lo cataloga como golpe de calor, todavía no llega a ser un golpe de calor el cual es fatal como tal. O sea, tiene evolución, tiene algunas características que lo vamos a ir definiendo sobre la marcha de la plática. ¿Qué casos o cómo daña a la salud en este 2023? Les decía, se puede encontrar como golpe de calor, pero inicialmente pudiera ser a lo mejor síncope por calor, calambres por calor, ¿sí? Obviamente todo esto, el mismo efecto de la misma radiación solar pueden provocar todo este dato, ¿no? Desde golpe de calor, deshidratación y quemaduras. Y vean otra vez la gráfica en el 2020. Sí, disminuyó y conforme estaba en los otros años, disminuye, pero otra vez nos vamos en el 2022-2023 a 400 casos. ¿Sí? Baja porque obviamente bajó la actividad humana. En México, ¿qué pasa en nuestro México? Ajá. En la semana epidemiológica número 22, estos son los casos. Vean otra vez cómo estamos ahorita en la actualidad. Para el 2023, la última cifra que por ahí se manejó en la mañanera era que iban hasta antier, aparentemente 8 muertes. Ajá. Y ha sido también de acuerdo a los años, porque, por ejemplo, aquí la gráfica no se alcanza a ver y no sé qué datos tengan aquí, pero el 2014 fue reportado como uno de los años con más calor en México como tal. Sí, y nuestros vecinos del norte tampoco así como que son la excepción. Ellos han estado batiendo récords en los últimos años. Y vean cómo está, por ejemplo, Vancouver, que es un lugar precioso para los que hemos tenido el privilegio de conocerlo, cómo está Portland, cómo está Layton. Entonces, han estado rompiendo niveles de cómo ha estado la temperatura últimamente, ¿no? Y por lo mismo, con las consecuencias que trae como daños para la salud del ser humano. Aparte que también tiene ciertas características para producir daño el golpe de calor en algún tipo de la población, que lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la plática. Y así han tenido que brincarla a nuestros amigos los osos polares. En nuestro México, ¿cómo va en cuanto a temperaturas máximas? Aunque por ahí esto de los últimos datos, ya por ahí también en Mexicali mismo en este año, en Mérida, por ahí se estaban reportando 44, 45 grados en Mexicali. Pero vean, en los últimos años, lo que les decía del 2014, que fue de los años, en ese tiempo el que tuvo el récord fue Hermosillo, y obviamente son los estados del norte los que tienen más problema, aunque en el sureste, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán también andan muy ahí, nada más que hay otro tipo de calor, es un calor más húmedo. El calor del norte, como todos comprenderán, es seco, ¿sí? Mexicali es una auténtica, se convierte en un auténtico para preparar ahí la barbacoa, porque es un hoyo y todo el efecto que hace parecido a lo que es del calentamiento global va a provocar también todo ese tipo de problemas de aumento en la temperatura. En Estados Unidos, que son los que tienen mejor estudios al respecto, este dato es bien interesante porque ellos mencionan que las olas de calor van cobrando cada año más vidas que todas las demás exposiciones relacionadas con el medio ambiente, ¿sí? Dentro de los cuales podemos incluir los huracanes, tornados, que si ustedes recuerdan, los tornados tienen en Estados Unidos, en la parte de, como tienen muchas partes planas, son relativamente frecuentes y con todos los daños que causan por los tipos de construcción en las comunidades. Las mismas inundaciones y terremotos no causan más muertes que el golpe de calor como tal. Ajá. El efecto del clima sobre la salud. Ajá. Por ejemplo, de las últimas estadísticas que estuvimos viendo que están en estos datos, pueden uno encontrar todo este tipo de respuestas. Obviamente, del 2022-2023, lo que les comentaba que se ha documentado son más
más muertes. En Estados Unidos sucede mucho en Chicago, en Los Ángeles. También tiene que ver mucho con las actividades que ellos realizan. Por ejemplo, es mucho más frecuente en los grupos vulnerables, por ejemplo, en los niños menores de 5 años o en los adultos mayores de 65. La incidencia, en México los estados que tienen mayor mortalidad, como ustedes pudieron ver también por las temperaturas tan altas, son Sonora y Baja California. Ajá. Lo que les comentaba hace un rato, los años 2008, 2014, 2023, se han documentado como los años más calurosos en décadas en México. Y obviamente esto con lo que va en cuanto al incremento en las muertes también. Entonces, por lo tanto, el riesgo de muertes por golpe de calor en el norte de México se prevé que se va a incrementar año con año, porque se espera además que entre el 1 y 2%, que aumenten, perdón, entre 1 y 2 grados centígrados por ciento en los próximos 10 años. Todavía esta gráfica en el 2008, 2010, decía en los próximos 20 años, pero ya nos alcanzó y no hemos hecho nada, y en los próximos 10 años se pronostica también que va a seguir existiendo este incremento de 1 a 2 grados centígrados. Entonces, para tomar en cuenta, en cuanto a morbilidad y mortalidad, ¿sí? Aquí obviamente la mortalidad del ser humano va a ser proporcional en cuanto a la duración, en cuanto a cómo se mantenga, cómo se maneje la elevación de la temperatura, al reconocimiento temprano, a los cuidados oportunos, pero sobre todo a la prevención. ¿Sí? Cuando de alguna manera el manejo se retrasa, la tasa de mortalidad puede aumentar hasta el 80%. Entonces, quiere decir que ante cualquier dato que no necesariamente todavía llegue a golpe de calor, si nosotros lo documentamos de manera rápida y oportuna, el paciente va a tener mayor oportunidad de sobrevida. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico precoz es muy importante, pero también para que nosotros en forma inmediata tratemos de enfriar el cuerpo de la víctima, y así la mortalidad puede reducirse hasta un 10%. Entonces, aquí lo importante es que ustedes conozcan, que ustedes sepan que en la medida de que nosotros preparemos a la población, por eso también fue el objetivo que nos planteaba el doctor Juárez, de que se abriera un poquito la plática también a la población general, porque en la medida de que ellos prevean de alguna manera, la prevención va a ayudar a que esta mortalidad disminuya, pero también con las consecuencias que pudiera tener. ¿Sí? Como ya les comenté, los grupos más vulnerables terminan siendo los niños y los ancianos, los polos opuestos de la vida, ¿no? En cuanto a la raza y el sexo, también los estudios que hay sugieren que hay una mayor, se presenta con mayor frecuencia en las razas negras, aunque se comenta muchas veces que puede ser igual, pero sí realmente tiene mayor prevalencia, sobre todo en Estados Unidos. En Chicago, en una ola de calor que hubo hace tiempo, la población mayormente afectada fue la raza negra. Y en el género, a lo que se refiere, se menciona que puede ser más frecuente en hombres, y se menciona también que es un poco más por la actividad, un poco más física que realiza el hombre que la mujer. Entonces, el hecho también de la parte de, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, los militares, por el tipo de labores que realizan, puede ser más frecuente como tal, ¿no? En cuanto a la edad, lo que les comentaba, si los niños y ancianos tienen por mucho una mayor incidencia de golpes de calor, aunque también están asociadas también en la actividad que les comentaba. En Estados Unidos, el ejército es muy grande, entonces las actividades que realizan muchas veces los militares, los atletas, desde que empiezan a tener los niños una competencia muy importante por las becas para las escuelas, todo esto hace también que la exposición a las temperaturas altas pueda ser con mayor frecuencia y que les dé un poco más o tengan más incidencia de golpes de calor. Y aparte de que también ellos documentan todo, ¿no? Tienen bien establecido por estados más o menos cuál es el porcentaje que lo llegan a hacer. Entonces, el golpe de calor es obviamente mucho más común en los trópicos. Por el efecto del calentamiento global que ya vimos, va a ir aumentando año con año,
más frecuente también en atletas y en militares, por lo que ya habíamos comentado. Si ustedes ven, el porcentaje que se maneja es de 1 a 2% entre atletas, que termina siendo alto para algo que puede ser, que se puede evitar, que se puede prevenir. Pero la mortalidad también va a depender de un orden del 10 hasta el 50%, que va a depender mucho de la manera en que nosotros lo diagnostiquemos en forma temprana y también tomemos medidas enérgicas para el manejo del mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo clasificábamos al golpe de calor? En esta diapositiva es muy importante porque, le digo, si ustedes ven, golpe de calor está hasta el último. Ajá. Y todo se refiere mucho en cuanto a lo que es al alza de la temperatura. Hay definiciones en cuanto a grados que tiene que tener y en cuanto a sintomatología clínica que tiene que tener el paciente para catalogarlo como golpe de calor. Puede empezar síncope por calor, calambres por calor, agotamiento por calor y finalmente el golpe por calor. Seguramente muchos de los que me están oyendo, que están en los servicios de urgencia, en los mismos consultorios, podrán o se pudieron dar cuenta que en esta temporada, a lo mejor de 1 o 2 meses para acá, se incrementa la incidencia. Si no vienen niños menores de 5, sí en muchos adolescentes que hacen actividades al aire libre, que las mismas escuelas no han tomado las precauciones necesarias para restringir la actividad física de los adolescentes. En el servicio de urgencias de pediatría de la raza, una de las cosas que vemos con relativa frecuencia o que se ve es el adolescente que llega y ahí sí como que va un poquito más las mujeres, o si no, al menos está uno a uno la relación, que presentan con cierta frecuencia síncope por calor y presentan un fenómeno vasovagal que afortunadamente es lo más frecuente, ¿no? Y sí lo estamos viendo porque además muchas de las adolescentes en México tienen la mala costumbre de que no toman agua. Entonces, el síncope por calor, ¿a qué se debe? ¿Qué manifestaciones va a tener clínicas? Va a haber una sensación de debilidad, ¿sí? Es el adolescente, el niño que obviamente llega, la mamá nos dice que no tiene fuerzas para jugar, etcétera. Y obviamente, y esto va a ser consecuencia de una vasodilatación periférica que va a ser secundaria a una alta temperatura ambiental. Y que además, como tal, no se le están dando. Recuerden, por ejemplo, para los que no son médicos, que principalmente nosotros por el sudor finalmente es un mecanismo de defensa para tratar de mantener la termorregulación del cuerpo, que en forma inmediata por activación de algunos receptores se activa para que el sudor como tal mantenga un poco más abajo la temperatura corporal. Entonces es bien importante que se esté tomando agua, pero por el sudor se pierde sodio principalmente. Entonces no basta muchas veces con que le estemos dando líquidos al paciente. Es importante comentarles cuando van al consultorio como prevención para sus pacientes que tienen que estar tomando agua, sí, pero también si se incrementa la actividad, en el cual se ha visto que se puede incrementar un 20 o un 30% las pérdidas insensibles, tienen que indicarles que además les tienen que estar dando electrolitos y que si además malamente practican algún deporte a la hora en la que hace o está el sol más a todo lo que da en el día, pues obviamente van a incrementarse más las pérdidas tanto de agua como de electrolitos y en este caso sodio, entonces hay que reponerlo, ¿no? Entonces el síncope por calor puede presentar todo esto. Es importante que lo reconozcamos. El síncope por calor puede llegar inclusive hasta que el paciente obviamente presente datos o alteración en la conciencia. Los calambres por calor, todos en México, la mayoría, la mitad de los mexicanos somos afectos al fútbol. Ya han visto cuando desesperadamente nuestros seleccionados hacen todo el intento y cuando van bien les empieza a dar calambres. Y los calambres obviamente también puede ser muchas veces de cómo esté la temperatura. No es lo mismo jugar en Torreón, en Monterrey, en Mérida, que en el centro de la Ciudad de México. No es lo mismo jugar a las 12 del día, 3 de la tarde, que a las 7, 8 de la noche. Entonces igual,
Los calambres se presentan y básicamente son calambres que son en un grupo de músculos y que van a aparecer cuando el ejercicio en un medio ambiente en el cual está muy alta la temperatura, por la pérdida de sodio se puede empezar a presentar, pero además también se puede empezar a perder potasio, que eso todavía agrava más la situación, ¿no? El agotamiento por calor, ¿sí? El agotamiento por calor, ¿a qué nos referimos? Obviamente ya para este tiempo, cuando hay agotamiento, como es el caso del atleta, que seguramente muchos recordarán que en un maratón llegó prácticamente en los últimos lugares, pero llegó más de 4 horas. Obviamente tenía deshidratación, náuseas, te da vómito. Obviamente por la sudoración que ya comentamos, va a haber principalmente pérdida de agua y sodio. Y también ocurre muchas veces cuando las personas que están realizando el ejercicio intenso no tienen el tiempo suficiente para aclimatarse. Por eso es que los atletas, cuando van a tener alguna competencia que exige mucho, que es de alta competencia, como son Juegos Olímpicos, Mundiales, etcétera, tendrían que llegar un poco o mucho antes para aclimatarse y para que el organismo en la homeostasis que genera finalmente la adaptación, no tenga problemas a la hora de las pruebas, de los juegos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bien importante que nos aclimatemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vivimos en el centro de la Ciudad de México y nos vamos de vacaciones a una playa? Si ustedes recuerdan, llegamos a la playa, empezamos a sudar a chorros y algunas veces por la vasodilatación que existe, nos hinchamos de las manos y los pies y no te entran ni las chanclas, ¿no? Entonces, esa es la aclimatación y ya cuando te vas regresando de las vacaciones es cuando ya empiezas a estar mejor en cuanto a la aclimatación como tal. Entonces, aquí también para el agotamiento por calor, la temperatura corporal como tal pudiera ser que no esté elevada. Y obviamente cuando es agotamiento, afortunadamente no hay daño tisular y no hay manifestaciones más severas que como sí hay en el golpe de calor como tal. Entonces, todas las actividades y eso las podemos nosotros implementar bien, pero con precaución, con prevención, con la ingesta de líquidos, de electrolitos. También, obviamente, los horarios que se pongan en cuanto a las actividades van a ser importantes, como ya lo estamos comentando. Y entonces, como tal, el golpe de calor, para que nosotros cataloguemos ya y le demos sí realmente la definición al paciente, que el paciente tiene un golpe de calor, primero que nada tiene que tener una temperatura, obviamente elevada, ¿sí? Que tendría que oscilar en aproximadamente de 41.1. ¿Por qué esa cifra así tan específica? Pues es en base a los estudios que ha habido a nivel internacional. Estados Unidos, Johns Hopkins, que son todos los hospitales que de alguna manera marcan la pauta y finalmente es lo que han estado viendo la media de esta temperatura, la que finalmente se pone como cifra. Entonces, sí tiene que estar elevada la temperatura a 41.1, pero además también tiene que estar acompañada de datos de disfunción del sistema nervioso central, como van a ser el delirio, como puede ser las convulsiones o el coma. Entonces, ya como definición, para que nos quede bien claro, no es que me dio golpe de calor. ¿Usted dio golpe de calor? Pues no. Seguramente no tenías 41.1 de temperatura, seguramente no convulsionaste, seguramente a lo mejor estabas empezando nada más con agotamiento por calor y que te dio tiempo de que te pusieras a la sombra, que tomaras líquidos, etcétera, ¿no? Pero el golpe de calor como tal, así como definición, temperatura rectal 41.1 con disfunción del sistema nervioso central y con datos de delirio, convulsiones o coma. ¿Sí? Obviamente el ejercicio intenso también puede haber o puede acompañarse de. Entonces también el golpe de calor que es post-ejercicio, que ahí la temperatura, para que vean ahí sí, pero por lo regular no puede llegar o no a 41.1, pero si tiene más los datos de disfunción del sistema nervioso central, ya pudiéramos estar hablando de. ¿Y qué es lo que a mí me hace susceptible o no de que pueda yo padecer o tener el golpe de calor? Todos conocemos lo que es el polimorfismo genético. Esto de alguna manera también determina parte de muchas otras cosas en cuanto a lo que es el polimorfismo, también va a determinar la susceptibilidad al calor. Hablábamos hace un rato de la raza, que es un poco más frecuente en la raza negra. Y todo el mundo dice, bueno, África, Brasil,
muchos países donde hay raza negra, a lo mejor también en el mismo México, en algunas zonas que también finalmente son descendientes de africanos, tienen por ahí algunos genes que están involucrados en los cuales tendrían o tienen que ver con o regulan la actividad de citoquinas, de las proteínas de la coagulación y también de las proteínas que están involucradas en adaptación alcoholar. Todos los seres humanos somos diferentes en cuanto a razas, en cuanto a todo lo que implica de alguna manera las características genéticas de alguna población, termina siendo diferentes. Ahorita, uno de los mejores ejemplos después de la pandemia, si todos recuerdan, hay familias enteras que se pusieron mal y que murieron varias personas de una misma familia, y hay familias enteras que ni se enteraron que existía el COVID. Esto también tiene que forma parte también de lo que es el polimorfismo genético. Entonces, como tal, la progresión del estrés por calor a golpe del calor va a ser causada obviamente por varios eventos, ¿sí? Que va también o va a ser favorecido por la mala termorregulación, también por una exagerada respuesta de fase aguda al calor y también por alteración en la producción de proteínas de shock por calor. Aquí es bien importante, si tomamos también lo de la termorregulación, que es un aspecto muy importante, recordar que también en los extremos de la vida, la termorregulación no es igual a que cuando somos jóvenes. Entonces, esta parte también la tenemos que considerar de forma importante. La termorregulación, lo que les comentaba, a todos los pediatras cuando estamos en formación y rotamos a los servicios de neonatos, es algo del que nos hacen aprender los neonatólogos y obviamente tiene su importancia. La termorregulación, entonces, por lo tanto, ¿cómo lo podríamos explicar? El calor corporal total va a ser producto del calor ambiental, más el propio metabolismo que se refiere ya en cuanto a lo que es la misma parte de algunas características de los cuerpos humanos. Sí, entonces, en cuanto a la termorregulación, tendríamos que decir que tendría que ser disipado este calor para mantener un rango de temperatura corporal, que por lo tanto va a evitar la disfunción celular y enzimática, o sea, de todos los procesos metabólicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se ha visto también por estudios que un aumento en la temperatura de 1 grado centígrado va a aumentar receptores de calor periféricos hipotalámicos. Recordar que mucha parte del control de la temperatura en los seres humanos va a estar a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Entonces va a haber una respuesta, van a aumentar la distribución de flujo sanguíneo hacia la superficie corporal y también, por lo tanto, se inicia la sudoración. Eso bajo condiciones normales. Puede ser, otra vez retomando lo del polimorfismo, puede cambiar en diferentes grupos o diferentes razas. Entonces, continuando como la de la termorregulación, si el aire que va a rodear la piel no está saturado con agua, se va a producir la evaporación, que enfría de alguna manera la superficie corporal. En cifras, la evaporación de 1.7 mililitros de sudor consume 1 kilocaloría de energía de calor. Obviamente esto en un ambiente seco y ventilado. Entonces, cuando hay pérdida de agua y sodio por sudor, es cercana a 2 litros por hora. Entonces, vean la cantidad que se puede perder. Y obviamente a mayor temperatura, mayor pérdida. ¿Okay? Entonces, como tal, la deshidratación y la pérdida de sodio van a alterar los mecanismos de termorregulación. La aclimatación. En cuanto a la aclimatación, ya les comenté, aquí también va a ser mucho también de cada persona. Puede llegar a requerir desde desde días hasta semanas. Y obviamente se va a ver, o cómo lo vamos a notar, porque va a existir un aumento en el rendimiento cardiovascular. Y aquí tiene que ver mucho también la activación del eje renina-angiotensina. La respuesta al shock por calor. ¿Sí? Las células van a responder ante el calor repentino, van a producir lo que se conoce como proteínas de shock por calor. Cuando hay un incremento en estas proteínas a nivel celular, va a inducir un estado de tolerancia transitorio, ¿sí?
a un nivel de calor previamente intolerable, gracias a la cual la célula va a poder sobrevivir, lo que comentaba, la famosa homeostasis, ¿no? La misma respuesta al shock por calor, se ha identificado que la proteína de shock por calor es la número 72 y es la principal proteína que se acumula en el cerebro. Ajá. El mecanismo por el cual esta proteína de shock por calor protege a las células se relaciona a su función va a ser un protector molecular que al unirse en forma parcial a otras proteínas va a impedir que se desnaturalicen. Sí, para los que no son médicos, un ejemplo de desnaturalización es cuando rompemos un huevo y lo ponemos en agua caliente, al momento que van viendo cómo se va poniendo lo que conocemos como famoso el huevo duro, es un proceso de desnaturalización, para que lo comprendamos mejor. Bueno, entonces estas proteínas también protegen de la hipotensión arterial sistémica y obviamente de la isquemia cerebral. Entonces, por lo tanto, cuando hay una alteración a nivel de esta proteína, es cuando la persona que tenga este problema va a ser más propensa a padecer el golpe de calor. Entonces, cuando su síntesis va a estar bloqueado, ya sea por el polimorfismo genético que comentamos o por anticuerpos que también puede existir, la célula entonces va a ser sensible, va a ser propensa al estrés por calor, lo que va a predisponer como tanto al cuadro ya patológico de golpe de calor. ¿Sí? Entonces, como tal, el calor va a inducir una injuria tisular, un daño tisular. En humanos este punto va a estar entre el 41.6 a 42 grados, por un tiempo de 45 minutos a 48 horas. Aquí por eso es bien importante que nosotros vamos a tratar de actuar, tenemos que hacerlo rápido, pero también a mí nos ayuda mucho la familia, que los papás, los familiares reconozcan cuando los niños, la gente mayor empieza a tener problemas, rápido lo lleven al hospital, porque entre más rápido se atienda el pronóstico es mejor. Ahora, las temperaturas extremas como las que se están viviendo en México, en todo Norteamérica, entre 49 grados y 50 grados centígrados como tal, pueden destruir ya las estructuras celulares y por lo tanto va a provocar ya necrosis celular que puede ocurrir en menos de 5 minutos. Ahora, ojo, no quiere decir que porque ya hace calor, esto sería si yo estoy ahí mucho tiempo y en los grupos vulnerables y que también tiene que ver también en relación con algún otro estado patológico que ahorita lo vamos a comentar. Pero, por ejemplo, cuando desafortunadamente por entre descuido, negligencia, lo que ustedes quieran, dejamos a las mascotas o a los niños encerrados en los carros, en 15-20 minutos se puede incrementar la temperatura hasta 60-70 grados, que es incompatible con la vida. Ahí sí el niño, la persona puede fallecer en 15-20 minutos máximo. Entonces los factores de riesgo ya comentamos, la edad, las edades extremas que ya tanto hablamos, ¿sí? Los niños adolescentes menores de 15 años no tienen una suficiente superficie corporal, que a mayor superficie corporal se puede disipar mejor el exceso de calor. Y en los mayores de 65, que ya van a tener alteraciones en el centro de regulación térmica, también hay alteraciones a nivel hipotalámico. Aparte también que se ha visto que en la gente mayor el organismo no detecta, o la sed, el mecanismo de sed ya no es lo mismo que cuando uno es joven. Entonces, por lo tanto, como se inhibe un poquito el mecanismo de sed por la edad, el adulto mayor ya muchas veces no toma agua. Y sin darse cuenta también hace más susceptible para que suceda todo esto. Un estudio bonito que se realizó en el 98 en Nueva Orleans, vieron también que ven que ellos no son nada adictos a las drogas. Hoy en día también con el problema tan grave que tenemos tanto ellos como nosotros en cuanto con el fentanilo, pero estos medicamentos en específico, la cocaína, la difenhidramina, antidepresivos tricíclicos y las fenotiacinas, también la gente que los consume son más propensos a presentar también golpe de calor. Otros como que pueden alterar la termorregulación, como son los diuréticos, pero para las personas que no son médicos, que se utilizan muchas veces o se indican muchas veces en el paciente con problemas renales, con problemas de hipertensión, que si aparte toman beta bloqueadores, también el uso de anticolinérgicos, que
Los anticolinérgicos solitos nos dan un incremento importante de la temperatura. En los niños, por ejemplo, las gotas para los cólicos tienen muchos de estos derivados y con frecuencia llegan intoxicados a los hospitales, a los servicios de urgencias pediátricas, y obviamente el alcohol. A veces en los memes hoy en día vemos con el calor, me echo un six de cervezas, pues no. El calor también de alguna manera hace más susceptible para que se presente también con mayor frecuencia el golpe de calor. Entonces, por lo tanto, los que toman estos medicamentos es obvio que pueden tener una enfermedad cardiovascular. También se ha visto en los cuales la superficie corporal, que de alguna manera tiene que ver mucho la piel, en enfermedades como la psoriasis o eczemas, enfermedades que incrementan también el calor, como puede ser el hipertiroidismo, que por la pura incremento de las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera, aumentan el metabolismo, pues los hace más propensos también a presentar golpe de calor y obviamente están o entran dentro del grupo de riesgo. Cuadro clínico, la disfunción neurológica. ¿Qué podemos presentar? ¿Qué podemos ver? Obviamente va a haber hipertermia y disfunción del sistema nervioso central. ¿Qué podemos presentar o qué se puede ver que puede tener el niño, el adulto mayor sobre todo, o la gente que es susceptible o que padece alguna de las enfermedades que hemos comentado? Puede haber delirio o coma. Hablamos incoherencias. Coma, para los que no son médicos, pues obviamente pérdida del estado de alerta, prácticamente no respondo a estímulos, pero también puede haber convulsiones. Recuerden que hablamos al inicio que también va a haber una pérdida importante de sodio y que si yo no la repongo, pues obviamente me puede llevar a las convulsiones. Ajá. Y eso también es más frecuente cuando ya está en la fase de enfriamiento. Entonces, la disfunción neurológica es por trastornos metabólicos. Puede haber encefalopatía, edema cerebral, que es la inflamación del cerebro, la isquemia, que es la falta de irrigación adecuada, en este caso, por ejemplo, a nivel cerebral, y también va a depender mucho de si hay convulsiones o qué tanto sea la isquemia. La isquemia puede llevar a infarto cerebral y en ocasiones también puede haber hipernatremia. Todo esto me puede dejar inclusive secuelas en el paciente, ¿no? A nivel cardiovascular, ¿qué podemos encontrar? Es obvio que en fases iniciales va a estar aumentado el gasto cardíaco. Va a haber, por lo tanto, una disminución de la resistencia vascular sistémica con la consecuente aumento de la presión venosa central, que después de un tiempo también se cae, ¿no? A nivel cardiovascular también, lo que les comento, si esto progresa, obviamente se va a empezar a perder agua, ahora va a haber vasoconstricción, se compromete, por lo tanto, el sistema cardiovascular, va a entrar en lo que se conoce como una fase hipodinámica, en la cual va a disminuir el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica. En el electro, podemos encontrar varios de estos ritmos, una taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, ¿sí? Podemos encontrar también el intervalo QT largo, cambios inespecíficos del sistema ST, del ST, perdón, y también inclusive en fases tardías, si por la pérdida de agua que nos puede llevar a insuficiencia renal, podemos también tener datos de síndrome urémico con la incremento importante de potasio, que nos puede llevar a hipercalemia en forma inmediata, y que cuando tenemos hipercalemia, pues no es nada raro que se caiga en paro en diástole, con la gravedad que implica que pocas veces podemos sacar a un paciente del paro cuando está en diástole, ¿no? Obviamente también va a haber un mal funcionamiento de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, golpe de calor clásico, al inicio puede haber alcalosis respiratoria, en el posejercicio va a haber más acidosis láctica. Recuerden también que una de las cosas que ocurre también son rhabdomiólisis con la consecuente, o con la como consecuencia liberación de potasio, que puede incrementar al momento de estar fallando la bomba de sodio-potasio ATPasa, y el incremento del potasio, lo que les comenté, ¿no? De que puede haber paro. Entonces también esto va a provocar que haya una hiperfosfatemia y con una consecuente hipocalcemia que todavía agrava más la disfunción neurológica. ¿Sí? También
en un inicio pudiera haber hipocalemia, ¿sí? Como resultado de un efecto catecholínérgico que va a ser directo secundario a la hiperventilación inicial. Sí, posteriormente ya cuando hay hipoxia y hipoperfusión, con lo que les he comentado de la falla de bomba de sodio, potasio, TPasa, va a haber una hipercalemia que empeora obviamente por la hipocalcemia y por la falla renal aguda, que para ese tiempo el riñón ya no tiene suficiente líquido y empieza a fallar en forma importante. Obviamente para este tiempo de la evolución del paciente, tiene que estar obviamente en urgencias o en terapia para que esté lo mejor posiblemente atendido, ¿no? Alteraciones gastrointestinales. Obviamente puede haber daño hepático, puede haber ya datos de falla orgánica, obviamente con el incremento consecuente de las enzimas hepáticas y obviamente de las bilirrubinas. Muchas veces hacen falla hepática y que muchas veces la única alternativa termina siendo el trasplante hepático, ¿sí? O que los tienen también que meter a terapia de reemplazo, ¿no? Las alteraciones hematológicas, puede haber ahí alteraciones, sobre todo en el posejercicio, desde que haya la presencia de petequias, equimosis, obviamente por el daño térmico directo que puede estar relacionado o que va en forma directa sobre plaquetas, o que también el paciente ya como datos también de falla multiorgánica pueda tener ya presencia de CID. Y obviamente para esto, pues ustedes tienen que pedir ya exámenes encaminados para tratar de determinar los factores de la coagulación para ver qué tienen que sustituir o no y para un manejo agresivo también, ¿no? La insolación, que podemos ver, debilidad, vómito, cambios del pulso ortostático y de la presión arterial, que yo creo que todos en algún momento por ahí hemos andado con insolación, ¿no? La sudoración puede estar ausente o presente, puede haber piloerección, taquicardia al inicio, pero aquí la temperatura es generalmente menor de 41 grados, o puede ser normal. El cuadro clínico, entonces, como tal, ya comentábamos disfunción del sistema nervioso central. Si conocemos bien la fisiopatología, vamos a saber lo que va a tener o lo que va a formar parte del cuadro clínico, historia de la exposición y la temperatura, otra vez alta, mayor de 41, 41.1. ¿Sí? ¿Qué más? Temperatura inicial al inicio puede ser normal, va a estar hiperventilando para tratar de compensar el paciente. La TEA ya también posteriormente puede ir bajando. Ya los mecanismos compensatorios ya no alcanzan para mantener la homeostasis. Y aquí un dato importante para todos los que realizamos reanimación y todo, pudiera ser que las taquiarritmias pueden no ser favorables a la cardioversión. Recordarán también que existe manejo farmacológico que se puede intentar, ¿sí? Pero no siempre tenemos medicamentos al alcance. Cuando tenemos el desfibrilador, tiene modo para que lo podamos poner en cardioversión, y si está indicada la cardioversión, por ejemplo, una taquicardia supraventricular con pulso, se tendría que usar. La disfunción del sistema nervioso central, como coma, delirio, un comportamiento extraño que puede presentar los opistótonos, alucinaciones, disfunción cerebelosa, marcha normal, las pupilas fijas, dilatadas, forman parte también del cuadro clínico. Los diagnósticos diferenciales es obvio que puede ser o tiene que ser con todo lo que nos produce fiebre. ¿Sí? Obviamente la sepsis, la fiebre tifoidea, la hipertermia maligna, que ahí también es otro tema, el infarto hipotalámico, que también recuerden que, como les había comentado, para los que no son médicos, en el hipotálamo es que lleva mucho la parte de la función de la termorregulación. Algunas drogas que van a inducir arritmias cardíacas, obviamente trauma del sistema nervioso central, el feocromocitoma como tal. ¿Qué laboratorio nos puede ser útil? Obviamente podemos tener aumento, como les había comentado, cuando sospechamos que hay daño hepático, el aumento de TGO, TGP, si está lo que formaría parte de una coagulopatía, el aumento del TTP, del TP, fibrinógeno y plaquetas, el consumo, la hiperacemia que puede ser prerrenal, la anemia que también va a ser en forma progresiva,
la acidosis metabólica, ¿no? Aquí es importante también determinar lactato, que también de alguna manera nos va a dar parte del pronóstico. Los estudios de imagen que nos sirven, pues va a depender mucho del cuadro clínico que tengan. Sí, desde una hernia de tórax el paciente puede tener aspiración, puede tener neumonía también. Una tomografía, una resonancia magnética, si estamos pensando que tiene edema o hemorragia del sistema nervioso central, y si tenemos también al alcance la resonancia, pues sería buena, ¿no? Entonces, el diagnóstico de certeza, aquí como lo dice la gráfica, el cuidado prehospitalario es muy importante. Lo que vamos a hacer los que tenemos niños, los que tenemos adultos mayores, obviamente hay que tener al paciente fuera del ambiente caliente, obviamente asegurar la vía aérea, la ventilación, la circulación, el famoso ABC, y también un enfriamiento por evaporación. Paquetes de, aquí sí para que vean, está indicado que pudieran tener, si tienen a su alcance hielo, se puede poner en cuello, axilas e ingle. Recuerden, para los que no son médicos, temperatura 41.1. Pero para cuando tiene eso, si lo tienen, en lo que lo trasladan con el aire acondicionado, etcétera, pero sí tendría que ir a un servicio médico, pero forma parte del cuidado prehospitalario. Y aquí el aire acondicionado, pues sí forma un aspecto importante, ¿no? O toma un aspecto importante. Ya en el servicio de urgencias, obviamente retiro del ambiente caliente, aplicar hielo en cuello, ingle y axilas, aunque muchas veces hasta no tenemos ni hielo en los servicios de urgencias. Obviamente la rehidratación oral, que puede ser con soluciones isotónicas, pero va a ser también cuando el estado neurológico del paciente lo permita. Obviamente tiene que tener reflejo nauseoso cuando menos, ¿no? Ya para los casos severos es obvio que lo tenemos que canalizar, y si se puede poner una línea central que nos va a servir de mucha ayuda. En lo que se refiere a la reanimación, ¿sí? Obviamente hay que reanimarlo de la forma que quieran, pero hay que reanimarlo. ¿Qué más podemos hacer con nuestro paciente? Ya comentamos, vía aérea permeable, buena ventilación y la circulación, oxígeno suplementario, los líquidos B, de preferencia cristaloides. Las medidas de enfriamiento tienen que ser agresivas. Hay que disminuir la temperatura del paciente aproximadamente 0.2 por minuto, y la temperatura objetivo final es que lo dejemos en 38. La refrigeración por evaporación es muy segura. Obviamente hay que desnudar al paciente y lo podemos obtener, pues si tenemos ahí, depende también de la talla del paciente. Si es un niño, pues sí lo podemos tener alguna tina en la cual pueda tener una inmersión en agua con hielo. La refrigeración por evaporación que ya comentamos. El ambiente ante todo es importante. La prevención, que de todo lo que hemos hablado, lo más importante sería la prevención. Entonces, las enfermedades por calor son evitables. Cambiar las horas de actividades de las actividades físicas. Las escuelas tienen que estar muy al pendiente de esto. Si van a hacer actividades físicas, tienen que tener un rato o dos durante el ejercicio que tengan para rehidratarse. Utilizar el aire acondicionado cuando así lo tengan. Los ventiladores, la ventilación pueden ser útiles, aunque a veces no alcanza. La hidratación es bien importante. Entonces, otro aspecto es que los papás no deben dejar niños y ni las mascotas, porque a veces las mascotas son las que... Y aquí es bien importante, tendrían que tomar de 400 a 500 mililitros antes de ejercitar, que puede ser de agua, y ya durante el ejercicio de preferencia de 200 a 300 mililitros, durante el ejercicio, pero de preferencia electrolitos. Obviamente los atletas no deben ejercitar en extremos de la temperatura con una enfermedad concurrente. Ya les comentaba, diabéticos, hipertensos. Obviamente también es importante para la gente que hace mucha actividad física supervisar el peso corporal antes y después del ejercicio. La pérdida de peso de más del 7% del peso corporal representa un agotamiento severo del agua que tenemos. La prevención, no nos acabemos los bosques, no saquemos de su hábitat natural a los animalitos, convivamos con ellos. Y bueno, esta es algo de la bibliografía que revisamos.
Y pues muchas gracias por la atención. Súper bien. Doctor, pues muchas gracias por el panorama que nos acaba de poner sobre golpe de calor, la diferencia que hay con lo que seguramente vemos más, ¿no? La insolación y Exacto. pues esta deshidratación por calor, que es lo que seguramente nosotros tendríamos que tratar para no llegar al golpe de calor. Y pues tenemos algunas preguntas del foro. Tuvimos la participación de las personas por Zoom, pero también por Facebook. Alrededor de 450 personas fueron las conectadas este, en esta sesión. Nos preguntan varios médicos, doctor. El primero es, ¿qué bebida recomienda para los niños que hacen ejercicio? ¿Qué bebida? ¿Qué bebida? Sí, si recuerdan en la antepenúltima diapositiva, antes de ejercitarse, agua, ¿sí? Hasta dependiendo aunque tampoco cantidades exageradas, de 300, 400 mililitros. Poco a poco, porque también, si no, pues vas a vomitar luego. Pero ya cuando están en un ejercicio intenso de alto rendimiento, sí es mejor los electrolitos. Bebidas como el Gatorade y todo eso sin hacer comercial, las concentraciones que tienen de sodio son muy altas. Pero también cuando son atletas de muy alto rendimiento, como pierden grandes cantidades de sodio, de electrolitos como tal, de potasio también, sí pudiera estar indicada que lo consuman. Pero hay gente que quiere hidratar luego a los niños en forma natural o hasta como bebida casi para comer con alguna de este tipo de bebidas. Y la verdad es que no sería nada bueno con Gatorade y eso como un hábito. Ejercicio intenso, alto rendimiento, sí. Electrolitos también. Ajá. Ahora, ahorita, por ejemplo, que ha estado las últimas 2 semanas que estuvo muy alta la temperatura, hay de preferencia, si no están en un ambiente donde estén haciendo ejercicio o que sean trabajadores, por ejemplo, de la construcción, etcétera, pues a lo mejor con electrolit y bebidas, ¿no? Y agua. ¿Por qué? Porque si tomas pura agua sola, no repone la pérdida de sodio. Y de todas maneras, aunque estés tomando agua, vas a caer en la insolación, en los calambres, etcétera, ¿no? Pero de preferencia, electrolitos, alto rendimiento, y algunas bebidas de este tipo, ¿no? Que son más altas en concentración de sodio. Súper, doctor. Nos pregunta la doctora Mónica Rivero, y la temperatura, ya ve que dio el dato de la temperatura rectal, ¿verdad? Sí, 41 grados. Y dice la doctora, 41.9. ¿y la temperatura axilar en golpe de calor cuál sería? Recuerden que sería el equivalente a lo que la diferencia. Recuerden que a todos los pediatras siempre, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura rectal y la axilar? Que es prácticamente de medio grado, ¿no? Sí. Pero lo que también comentamos, si es una cifra 41, pero también si recuerdan, en la definición dice, puede ser 41.1, pero en ocasiones la temperatura puede ser un poco más baja. Lo importante también es que tenga disfunción del sistema nervioso central. El cuadro clínico que va acompañado a la temperatura. Porque muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que yo traigo mi termómetro, el paciente trae otro y el hospital tiene otro y ninguno de los tres coincide. Entonces, es el cuadro clínico más lo que te indica la temperatura. Pero recordar eso, que el axilar con la rectal tiene una diferencia de 0.5. Y técnicamente es más confiable la temperatura rectal. Bien. Pregunta la doctora Didia Katia Miguel Jaimes, ¿qué repercusión tiene ofrecer bebidas deportivas en niños? O sea, ¿son o no son recomendables? Porque ha No, visto ya, que muchas mamás las ofrecen. no, es lo que comentamos. Si la paciente, perdón, si el niño o el adulto lo que esté haciendo, está haciendo ejercicio muy intenso y que lo que comentábamos también, que malamente la escuela o el que realiza o propone la actividad la hace a las 3 de la tarde, a las 12 del día. Recientemente, uno de mis pacientes llegó con insolación y es que dice el papá es que le falla la respiración, doctor. Y no puede respirar. Y juega fútbol en una reserva de un equipo profesional. Y pues la exigencia es muy alta. Y los ponen a jugar a las 2 de la tarde. O sea, ¿cómo les explico, no? Entonces,
Ellos, todos los de alto rendimiento, o que hacen cuando menos 3 veces a la semana ejercicio, y que es una actividad mayor a 1 hora, y que tienen un tiempo de recuperación de la frecuencia cardíaca relativamente pronta, pueden empezar a catalogarse como de alto rendimiento. Sí tendrían que, ya aguantan obviamente mejor que una persona que no hace ejercicio, pero tampoco va a aguantar si la hace a las 2 del día, sí, a las 2 de la tarde. Entonces no es lo mismo que si juega a las 8 de la mañana o a las 7, 8 de la noche. Y también el polimorfismo genético influye, porque el papá también lo trajo, porque dices que cuando menos 4 de sus compañeros aguantan bien, él, ¿por qué no aguanta? Pero no todos son hijos del mismo señor, ¿no? Claro. Pero Ahora, sí, no, es una mala práctica que también como médicos, porque también he visto recetas que llegan de colegas donde dice, dar Gatorade, 3 o 4 sí, onzas cada vómito. Pues no, o sea, sí. para fines de diarrea, vómito de forma o por alguna enfermedad, ¿no? Para eso están los electrolitos, y gracias a la introducción de los electrolitos hace más de 20 años, la mortalidad cambió brutalmente. En México, uno de los principales investigadores, el doctor Fumate, que fue uno de los que luchó mucho por eso, hay un antes y un después de que aparecen los electrolitos, ¿no? Y está bien claro cuántos mil equivalentes de sodio, potasio, cuánta glucosa tiene que tener, y eso permite que no se deshidrate el niño. Bien. Ok, nos pregunta la doctora Laura Noemí Rodríguez Damián. ¿Los pacientes con síndrome cardiogénico tienen mayor riesgo de golpe de calor? Sí, Y si comentamos hay que sí, alguna ¿no? guía de manejo en estos casos. Sí, comentamos que sí, y sobre todo si están tomando algún medicamento. Los niños, por ejemplo, un ejemplo a lo mejor sería un niño con ventrículo único, que de entrada ya tiene riesgo para padecer cualquier tipo de arritmia, toman medicamentos, toman diurético, etcétera. Si es más pequeño, la superficie corporal, la piel, la termorregulación falla, obviamente sí tiene más riesgo. Igual Y que una pregunta para el director del CAR. Dice, ¿cuál es la arritmia más frecuente en golpe de calor? Bueno, inicialmente, acuérdense que la principal arritmia es la taquicardia sinusal, y tiene o está relacionada con fiebre. Se Justo. controla la fiebre, la taquiarritmia, la taquicardia sinusal baja, ¿no? Ya posteriormente pudiera ser la taquicardia supraventricular, pero con pulso, y que, como comentamos en la plática, puede ser susceptible de cardioversión. Súper, doctor. Nos pregunta la doctora Sandra Lilia Andrade García, en algunos artículos se refiere el no uso de hielo. ¿En su experiencia sí lo recomienda? El no uso de hielo no se recomienda, pero por ejemplo, cuando es una fiebre por fiebre tifoidea o por alguna otra patología infecciosa, pero está bien documentado con aire acondicionado, con hielo, con inmersión, en golpe de calor. Además, qué bueno que comenta eso la doctora, porque también otra cosa que no se debe de pasar por las características de la fiebre es no te sirve de nada pasar metamizol, paracetamol, ningún Antipirético. ningún antitérmico. No sirve. No lo bajas, no te sirve, y puede haber mayor riesgo de toxicidad con paracetamol si hay alteración de las pruebas de función hepática. Súper, doctor. Bueno, Mitzi Itzel Bernal y la doctora Yanelia Ayerín lo felicitan por excelente ponencia y por la sesión. Fue maestro de Mitzi Itzel en su escuela. Nos pregunta la doctora Marilyn Hernández Espinosa. Mi pregunta es, ¿qué manejo recomienda ante un síncope por calor? Bueno, primero, hidratarlo. Y lo que comentamos, ¿no? Está la prevención. En esta época, para los que estamos en urgencias, lo que les comentaba, llegan con mucha frecuencia que el adolescente, ya sea hombre o mujer, que lo pusieron a hacer ejercicio a las 12 del día en la escuela, lo pusieron a hacer sentadillas, y en la tercera sentadilla ya se colapsa. Entonces, la prevención es lo más importante. Primero, que desayunen bien antes de que salgan de su casa.
Segunda, que les pongan agua suficiente en la lonchera, pero que además les digan que se la tienen que tomar. Porque muchos niños adolescentes regresan con el agua tal cual se la llevaron, aunado a que también con cierta frecuencia vemos que, por ejemplo, a las niñas no les gusta ir al baño por cómo están las características del baño, entonces no toman agua para no ir al baño. Claro. Entonces, es importantísimo que les digan y que tengan la cultura de ofrecer que estén tomando agua, de que les manden agua sola. Ahora, insisto, van a hacer alguna actividad, pues desde que en casa le tienen por ahí su electrolit, cualquiera de los que conozcan de marca comercial, o hasta los electrolitos orales de la OMS, que te los venden en paquetito, igual lo preparas, te lo pones un poquito frío y que se lo lleven. Vas a hacer ejercicio, pues te vas a estar hidratando, ¿no? Claro. Y en este sentido, la doctora Vania Samara Preciado Sánchez, neumóloga pediatra, nos pregunta, ¿cuál marca de electrolitos recomienda? Si Híjole. Es que hay que dar alguna. Bueno, los de Electrolit me dieron una lana para decir que era Electrolit, pero no, ahí yo creo que es el que más usen. Por ejemplo, de los más viejos, Pedialit es una, pero también depende de cuál, ¿no? Porque hay de varias concentraciones. Tendría que ser el de la OMS, el que tiene las características de la OMS. En sabores, pues, hay niños que les gusta una marca, otros que les gusta otra, pero, pues, digamos que las más frecuentemente recomendadas son la de Electrolit y la otra que se me olvida, Pedialite. Muy bien, doctor. Pues, muchísimas gracias. SR90. Porque hay SR90. Pedialites de varias concentraciones. Sí, Pero 45. de preferencia tiene que ser el que está avalado por la OMS, que es con el que se hicieron todos los estudios y todo, ¿no? De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias por su participación, por la voluntad que tuvo de presentarnos esto con muy poquito tiempo, pero que es un tema que pues ahorita nos deja ciertas cosas claras para lo que viene, porque hoy hace calor. Entonces, muchas gracias a todo el foro por haber participado con nosotros, tanto en Zoom como en Facebook Live. Recuerden que nosotros, la Sociedad Mexicana de Pediatría, pertenecemos a una asociación que conjunta muchas sociedades del país y es la Asociación Mexicana de Pediatría. La Asociación Mexicana de Pediatría tiene en julio nuestro Congreso Nacional para que ingresen ustedes tanto en Facebook como en la página de la amp.org para que se inscriban tanto presencial como en línea a nuestro Congreso Nacional, que tiene una gran cantidad de temas, incluido golpe de calor, que se revisará nuevamente, pensando en que esto pues, puede ser ya una situación parte del cambio climático. Agradezco mucho la participación de todos y pues nos vemos el día de mañana a nuestra sesión normal de la sociedad. Hasta luego. Gracias, doctor Pinacho. Y nada más comentarles también que dentro del Congreso de AMP va a haber un taller que también es por parte de la sociedad que forma parte de AMP, donde va a haber un taller para que la gente sepa de reanimación, que se llama Familiares y Amigos. De alguna manera es un compromiso de la Sociedad Mexicana de Pediatría por parte del CAR. Va a ser gratuito y se pueden inscribir. Va dirigido mucho a padres y familiares, pero lo puede tomar cualquiera. De acuerdo. Sí, aquí como ven, pues estamos dentro de diversas sociedades y Sociedad Mexicana de Pediatría participará en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias, doctor Pinacho. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.